Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un arcano mayor, un arcanito mayor, que la verdad es que causa un poco de desencanto a algunas personas cuando lo ven sobre la mesa, y es precisamente la figura del emperador. El emperador hoy en día no tiene muchos amigos, no es una carta popular, no es un triunfo popular, ¿no? Entre los arcanos del tarot, a pesar de que nos puede enseñar muchas cosas, como todos los arcanos. Quería hacer un vídeo sobre este arquetipo porque es una figura o un concepto que me está apareciendo mucho en mi vida hoy en día. Entonces, como sabéis, cuando hago la serie de conversaciones con mis arcanos, siempre intento que sea porque hay una reflexión en torno a él, y de ese modo os invito también a hacer una reflexión vosotros mismos, ¿no? Estudiantes o tarotistas, de un modo más personal en torno a los arquetipos, porque a fin de cuentas su concepto teórico casi todos lo tenemos bastante asimilado, al menos de forma genérica. Bueno, ¿qué sucede con el emperador? El emperador, en mi caso, en el que estoy en un proceso personal bastante caótico, porque bueno, me estoy mudando de casa, me voy a cambiar de país, tengo todas mis cosas patas arriba. Es una carta que me está pareciendo bastante en mis tiradas, y he dicho, bueno, pues antes de desaparecer durante un tiempo porque voy a tener que estar en mudanza, ¿por qué no hago un vídeo sobre este arquetipo? Bueno, el emperador, el concepto de emperador, tal y como lo conocemos hoy en día, es decir, aquel soberano de reyes, porque el emperador es aquel que ostenta un imperio, es aquel que gobierna sobre todos los reyes. Este concepto de emperador nosotros creemos que originariamente viene del Imperio Romano, concretamente de Augusto, que fue el primer emperador en lo que se considera el siglo I. Después de Cristo fue cuando apareció Augusto, que sustituyó a César Octavio, que también se le llama César Augusto, que fue aquel líder militar que con sus campañas militares y políticas consiguió acabar con la República Romana, que ya era un sistema bastante desgastado, y instaurar lo que se conoce como el principio del Imperio Romano. Sin embargo, el concepto de emperador para los romanos no era exactamente el concepto que nosotros tenemos instituido hoy en día. El emperador sí era una figura de máxima autoridad, pero a pesar de tener increíbles derechos, como por ejemplo poder dar sentencias de muerte o llevar determinadas vestimentas como el púrpura romano, el púrpura del emperador, perdón, no es esta figura de rey de reyes. Principalmente porque no había reyes en los territorios romanos, ¿no? Había diferentes provincias y había cónsules, procónsules, era otro sistema político. El sistema de reyes con reinos comienza a instaurarse en la Alta Edad Media, que es después de la caída del Imperio Romano, siglo IV después de Cristo. En ese tiempo empieza a conformarse lo que se ve representado en las cartas del tarot, y es el estereotipo o el arquetipo del emperador. ¿Por qué aparece esta figura? No solo porque ya venía de una cierta tradición romana, aunque, insisto, no significaba exactamente esto, sino porque en la época medieval se tenía una idea bastante idealizada de que el reino de Dios sobre la tierra podía ser o debía ser gobernado por una línea o una figura espiritual que sería el Papa, que en esa época recordemos que hay un único Papa, que es el Papa de Roma, que curiosamente sigue al emperador en las cartas del tarot, es el arcano número 5, y el propio emperador, que sería la figura política, la figura jurídica, la figura como del reino humano, ¿no? Este rey de reyes realmente solo consigue el concepto de reinar sobre el resto de reinos de modo universal, solo se consigue, o lo más aproximado, se consigue con el reinado de Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, cuando configuró el Sacro Imperio Español.
en el siglo XVI, principios del siglo XVI. Fue, digamos, el rey de reyes o el rey que más territorio consiguió gobernar sobre otros reyes. Teniendo en cuenta que el mundo europeo occidental, que a fin de cuentas es el creador de esta baraja, nunca se consiguió ese concepto. Así como la máxima figura representante de la Iglesia sí que fue, hasta que llegó el protestantismo y la subdivisión del catolicismo en diferentes ramas, sí que hubo un máximo dignatario. No fue así en el caso de la figura geopolítica del emperador. Casi se consigue, insisto, con Carlos I y V de Alemania, pero nunca llegó a existir como una figura definitiva, ¿no? Sin embargo, el arquetipo de emperador sí que hubo muchos emperadores en la historia, incluso en Bizancio y reinos un poco anteriores a la configuración de, digamos, la situación geopolítica medieval, y también hubo intentos, otro intento, en el siglo XIX con la figura de Napoleón. Napoleón quería ser emperador, quería ser esta figura, quería ser el que gobernaba sobre todos. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hago este pequeño inciso histórico que ya sabes que a mí me encanta? Porque este concepto influye bastante en el significado que ha permeado, o el principal significado que ha permeado a lo largo del tiempo de este arquetipo, y es la figura del controlador, del gobernante, de aquel que tiene poder sobre otros, ¿no? La máxima autoridad. Luego hablaré un poquito más de cómo esto se ha devaluado un poco en la actualidad, pero bueno. Este señor con barba blanca, este señor que ostenta no solo la autoridad, sino también cierta experiencia, porque si nos fijamos, este señor de aquí no es un joven, no es alguien imberbe, como sí que podemos ver, por ejemplo, en otros reyes de la baraja del tarot, como puede ser el rey de bastos, por ejemplo. No, este emperador sabe lo que hace porque lleva mucho tiempo en el poder, ¿no? Está sentado de forma lateral en el trono, mirando hacia su derecha, y tiene a sus pies un escudo que representa un águila, y ostenta su cetro de poder hacia adelante. Iconográficamente, aparte de llevar los atributos de poder, que son la corona, el trono, el escudo, porque no solo es un dignatario, digamos, político, también tiene un peso militar, y esto es una herencia de los romanos. El emperador romano también es el rey del ejército. Los emperadores gobiernan sobre reyes y gobiernan sobre ejércitos enteros de varios países, ¿no? Y por supuesto el cetro de mando, ¿no? Lo más interesante es que mantiene un diálogo con la emperatriz, que también es la otra figura de poder, figura femenina de poder que aparece en el tarot. Es una señora sentada en su trono donde también ostenta la corona, el escudo y el cetro, ¿no? de poder. Esta emperatriz también observa hacia él, hay como una complicidad, ¿no? Forman parte de una división de género y una división conceptual del arquetipo de poder. Puede haber un poder un poco más receptivo, un poco más protector, y un poder un poco más asertivo y un poco más, no me gusta decir beligerante, o de alguien que como que intenta controlar a los otros, pero sí que un poder más activo, alguien que ejerce el poder activamente sobre otros, mientras que este puede ser un ejercer poder un poco más flexible, un poco más. Y digo un poco más hasta cierto punto, porque también esta figura tiene una serie de atributos de poder, es decir, es flexible, pero no está desprovista, digamos, del lugar que le corresponde, ¿no? Ella no se baja del trono, esta mujer. El emperador viene después de esta figura, de la figura de la emperatriz, cuando nosotros trabajamos el concepto de poder desde un punto de vista más receptivo, más integrativo, más de alguien estratega, alguien que observa, alguien que entiende al otro y alguien que ostenta su poder de una forma menos directa, al menos desde el punto de vista tradicional.
Ojo, insisto, eso no significa que esta figura no tenga poder o que sea pasiva. Esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más con la manera en la que se manifiesta de facto ese poder. Es una figura femenina, es una figura asociada al matriarcado, a la protección, de ahí que tenga el escudo cogido, ¿no? De la protección de los suyos, de su clan, de la ostentación de su poder como mujer sobre los otros. Ojo, estoy hablando desde un punto de vista tradicional. Después de, digamos, esta figura de matriarca, viene la figura del patriarca. Jerárquicamente, según nuestra sociedad, esta figura está ligeramente por encima de la emperatriz. Y digo ligeramente porque forman parte de un uno, forman parte de un conjunto. Sin embargo, a la hora de ostentar poder y tomar decisiones, el emperador siempre está un poco por encima. Y esto también se ve en la forma evolutiva del tarot, donde el emperador sigue a la emperatriz porque ya ha integrado su arquetipo. No significa que sea más importante, ¿vale? Significa que es un arquetipo que integra al anterior. Cuando nosotros vemos al emperador, ya sabemos que estamos delante de un arquetipo de estructura, de poder, de autoridad, de construir algo tangible, de mantenerlo, de proteger a los tuyos, a los que son de tu familia, de tu clan, de tu imperio. Alguien maduro, dispuesto a asumir responsabilidades, a proteger a los demás, a tener la parte menos agradable del poder. Estoy hablando en su versión más positiva. El emperador nos habla de un plan, de ser maduros en la vida, de tener un objetivo, de tener una estructura, de ser adultos, de tener las capacidades y de tener el control. También nos puede hablar de límites. Ponemos límites en nuestra vida, ¿no? Es una figura muy interesante. Es una figura que además ha sido denostada un poco en la actualidad con esta visión como de patriarcado, ¿no? Que decía como que se ha potenciado mucho esta parte menos agradable del emperador. El emperador, como todas las figuras de poder, puede pasar de protector a tirano rápidamente. Entonces un emperador tirano sería aquel rígido, inmovilista, ¿no? Aquel que no permite a los otros ser, aquel que delimita unos contornos y unas estructuras excesivamente rígidas, alguien con una visión anticuada de las cosas, alguien que utiliza su poder para manipular, para controlar. También nos puede estar hablando de alguien poco maduro, de alguien quizá un poco manipulador en su figura de poder, siendo un jefe, siendo un familiar, siendo alguien que tiene una actitud quizá agresiva sobre otros. El emperador también nos puede estar hablando, según las cartas aparezcan, de que quizá te toca hacer un trabajo poco agradable, porque cuando aparece el emperador es como, oh sí, él ostenta el poder, pero esto tiene un precio, porque el emperador es la figura visible, es el que representa o condensa un montón de poderes que luego son, digamos, derramados sobre una gran cantidad de gente. El emperador es la cabeza visible de todo un imperio, donde también hay consejeros, hay militares, ¿no? Hay altos cargos también políticos, y esas personas a su vez toman decisiones, ¿no? Pero esta es la que condensa o representa a todos ellos. Por tanto, el emperador también nos puede estar hablando de alguien que tiene un trabajo poco agradable, porque sí, ostenta todo el poder en su mano, ¿no? Puede llegar incluso a ser un tirano si lo utiliza mal. Pero si las cosas no van bien, también es el que responde por todos. El emperador responde por todos, al menos en una situación ideal. Este emperador es seguido por una de las cartas que más problemas interpretativos da a los estudiantes.
y es la figura del Papa, que en el Rider es la figura del hierofante, le quitan la connotación católica. Esta figura, dentro de los arcanos o de los triunfos, es la primera que deja de ser una figura individual y habla de un concepto colectivo. Ya no tenemos al loco, al mago, la emperatriz, la papesa, la emperatriz, perdón, el emperador, que son figuras hieráticas, estáticas, que representan un concepto o personifican un concepto. Aquí aparecen más figuras porque nos habla de un colectivo. Nos habla de una estructura, de una institución, ¿no? De cómo pasamos la integración de los anteriores arquetipos a algo que va más allá de nosotros mismos. Cuando integramos la figura del mago, de la papesa o de la sacerdotisa, cuando integramos a la madre y al padre, estamos listos para integrar al maestro, a las instituciones, la tradición, que es un poco lo que representa el Papa o el hierofante. En el caso del Rider, el emperador ha sido representado de una manera como muy categórica, ¿no? Aparece mirándonos de frente, acomodado en su trono. Así como el emperador de Marsella tiene una pierna cruzada, es alguien que da sensación de cierto movimiento, no alguien que está como apalancado en su trono, sino alguien que ostenta también el cetro hacia adelante, que lleva un collar de poder, es decir, alguien que está dispuesto a entrar en acción, ¿no? Aquí es más una figura de poder conceptual. Está sentado en su trono, nos mira de frente, ¿no? Tiene el cetro en su mano, este trono es de piedra y además detrás de él aparece como una montaña, toda escarpada con unas piedras angulosas. El trono en el que está sentado tiene unas cabezas como de cabra, ¿no? Que hacen referencia al signo astrológico que se le impuso después de la época dorada del esoterismo del tarot, que es el signo de Aries, que Aries es ese signo que va hacia adelante, ¿no? el que lleva a la acción. Su planeta regente es Marte, que también es el dios de la guerra, ¿no? Interesante también, hablando de la guerra, que este emperador tiene el color rojo, ¿no? El color de la acción, el color del poder, de lo masculino, de lo sanguíneo, y debajo se puede ver que está vestido con una malla militar. Es decir, no solo ostenta el poder, digamos, de facto político sobre los hombres, sino también el poder militar. Esto nos da a entrever que hay cierta voluntad de acción, cierta voluntad de resolver cosas, ¿no? O de imponerse cuando hay conflicto. ¿Qué pasa con el emperador hoy en día? ¿Qué pasa con esta figura? Bueno, yo creo que lo que pasa es que se ha potenciado en exceso la visión del emperador como tirano, como aquel que no nos deja ser, ¿no? Pero el emperador en una tirada nos puede estar diciendo cosas muy interesantes. Nos puede estar diciendo: cariño, madura, toma decisiones. En una tirada, por ejemplo, de relaciones, no solo en relaciones amorosas, ojo, estoy hablando de relaciones interpersonales. También nos puede estar diciendo: pon límites. O estás poniendo límites, o hay alguien que te está poniendo límites y no lo quieres ver. También nos puede hablar de nuestras ansias de poder, de cómo gestionamos el poder en nuestra vida, si somos manipuladores o no, si nos atrevemos a tomar las riendas de una situación, de un proyecto, de una relación, a tomar las riendas de nuestra vida y a responsabilizarnos por ellas, porque no olvidemos que el emperador es la cabeza visible. Cuando el emperador aparece sobre la mesa nos puede estar diciendo: madura, ¿no? No tengas miedo a expresar el poder, porque este poder es sabio en su mejor versión. No es un poder que constriñe, no es el patriarcado más casposo, es este poder que protege a los que están por debajo. Lo ideal en un mundo futuro sería trascender figuras como esta, ¿no?
Y aquí viene mi parte acuariana. Lo ideal sería trascender las jerarquías y vivir una sociedad horizontal, donde todos tienen o ostentan el mismo poder, ¿no? Todos somos emperadores de nuestra propia vida. Pero mientras tanto, si aparecen figuras de poder o de máxima autoridad, estaría bien que fuesen, por una vez, para proteger a los que están debajo, para hacer piña alrededor de los débiles de un clan o de los que necesitan un poco de impulso. Y no esta visión como de imponerse sobre los otros, como de mandar, como una autoridad excesivamente protectora, es decir, proteger pero no mantener la inmadurez de los que luego podrían desarrollarse y ser emperadores de su vida. Cuando veo esta figura a veces pienso en Napoleón, que fue alguien que empezó con grandes ideales, que empezó siendo como la versión mejor aspectada de este arquetipo, pero que luego el poder lo corrompió. Otras figuras como Stalin o Hitler también pueden representar esta cara más oscura del emperador, de aquel que ya no conoce, que ya no sabe, aquel que solo ve su propia realidad y quiere imponerla a los demás. Por tanto, sí, esta versión del emperador existe, pero también existe una versión del emperador colaborativa, ¿no? Con sus iguales, que deja ser a otras figuras de autoridad a su lado. Una figura que permite la salida del individuo a la sociedad, a la colaboración entre personas, a las instituciones, al grupo al que pertenecemos. Una sólida estructura material, un cubo, puede dar paso, que es el número 4, un cubo, cuatro patas de la mesa, 4 esquinas o sea, el 4 es un número de estabilidad, puede dar lugar esa estabilidad material al número 5, a una pirámide, esa estructura que luego nos conecta con lo espiritual, desde un punto de vista institucional y todavía humano, porque esta figura de poder es humana. Todavía no aparecen las figuras bizarras, ¿no? En las figuras que aparecen en la Rueda de la Fortuna, el Diablo, la Torre, todas las escenas disruptivas vienen más adelante. Ahora todavía estamos en los arquetipos humanos, de la sociedad humana. Por tanto, el emperador permite cosas, ¿no? Permite cosas. Y nos dice que hay veces que tenemos que hacer el trabajo menos agradable y ser los maduros, los responsables, los que tienen foco y los que ostentan el poder de una manera más humana, más... Perdón, que se me ha quedado sin memoria la cámara, lo que decía. Bueno, un emperador que ostenta un poder de una manera más humanitaria, un poco más, de una forma un poco más moderna. Voy a hacer una última reflexión y es que, por supuesto, coger la figura del emperador si os apetece, claro, y trabajar este arquetipo, colocarlo en un sitio visible y pensar alrededor de lo que representa, ¿no? Pensar un poco alrededor de todos estos conceptos de orden, de autoridad, de estructura, de solidez, de fuerza de acción, de fuerza de protección, de madurez, ¿no? Y preguntarnos un poco... ¿sé dónde están los límites de mi vida? ¿Ejerzo la autoridad sobre mi vida? ¿Soy una figura de autoridad en mis decisiones? Cuando tengo poder, ¿cómo lo utilizo? ¿Sofoco a los demás? ¿Lo utilizo como moneda de cambio? ¿Soy chantajista? ¿Extorsiono? ¿Soy tirano? ¿O soy alguien que lo utiliza para proteger, para permitir a los otros descansar? ¿Qué tipo de estructuras genero? ¿Genero estructuras solo para mí? ¿Genero estructuras que perduran en el tiempo? ¿Genero estructuras importantes?
¿Qué tal está mi relación con la figura paterna, con las tradiciones, con aquello que perdura de generación en generación? El emperador puede ser alguien muy rígido, puede ser alguien aterrador cuando pierde el foco, cuando pierde el contacto con la realidad. Sin embargo, es una energía muy poderosa. Si nosotros nos fijamos en la voluptuosidad de la naturaleza, representado más por este tipo de soberanía, todo lo orgánico, todo lo que conocemos, las plantas, el sistema solar, el cosmos, la estructura de los minerales, la composición química del agua, todo tiene una estructura última. Hay un orden, no es caos, no es improvisación. Ojo, eso no significa que esté estática, ni significa que no haya espacio para lo imprevisto ni lo imperfecto, pero hay una estructura base que nos sostiene a todos. Nosotros ahora mismo no somos una masa informe, desintegrada, porque somos estructura, ¿no? Sí, somos agua, que también tiene estructura, pero somos huesos, somos tejidos, somos órganos, ¿no? Y eso mantiene una forma. El emperador es la forma. El emperador representa los cimientos de una casa. Esos cimientos nunca se ven, pero son normalmente lo que más tiempo y dinero invertimos en construir, porque es lo que necesitamos que sea más sólido. Es lo único que nos va a permitir construir estructuras que perduren y que sean útiles y que se puedan expandir. Por tanto, el emperador hace referencia a un arcano, un arquetipo, hace referencia a una energía muy, muy inspiradora. Es una energía que nos debe dar seguridad. Y en el caso de que esté mal aspectada o que haya cartas a su alrededor no muy halagüeñas, que nos haga reflexionar sobre el poder y los límites en nuestra vida y sobre nuestra capacidad de madurar, de ser adultos, de tomar decisiones y qué tipo de relaciones de poder tenemos con los que nos rodean. Es decir, puede ir desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Es un arcano muy interesante, es un arcano que conviene trabajar cuando estamos en épocas de nuestra vida que parece que no conseguimos materializar las cosas. El emperador nos recuerda que hay una parte de responsabilidad en nosotros. Y creo que esta parte de estructura última de toda la realidad y esta parte de un poder o una cabeza visible de una estructura muchísimo más amplia que protege y condensa, creo que son los conceptos que más se deberían trabajar con el arquetipo en positivo. Porque ya digo, como todos los arcanos tienen muchísimo potencial, tienen un potencial ilimitado, especialmente cuando hablamos de estructuras, de orden último de las cosas. Mi parte acuariana, ya sabéis que tengo 450.000 planetas en Acuario, me dice que una sociedad ideal sería una sociedad sin figuras como esta, una sociedad vertical, jerárquica, ¿no? O piramidal, como puede ser esta. Una sociedad ideal sería una sociedad horizontal, donde todos somos emperadores de nuestra propia vida. Pero como dice Spider-Man, como se dice en Spider-Man o se dice en Marvel, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El emperador nos puede estar diciendo, ¿estamos realmente preparados para asumir el poder y el imperio de nuestra propia realidad? ¿Estamos preparados para ejercer el poder de una forma madura y responsable, de modo que no eclipsemos a los que nos rodean? Es un poder que hace falta mucho empaque para integrarlo. Entonces, más que verlo como una figura negativa, yo lo vería como un gran maestro, como esa figura de referencia que nos puede llevar muy lejos en nuestro propio potencial.
En fin, me callo ya, que estoy soltando un rollazo, como siempre, como siempre. Es que claro, es que hablamos de tarot y yo me emociono, me emociono, me emociono. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y si no, pues lo siento. Espero vuestros comentarios, como siempre, y bueno, posiblemente esté un poco desaparecida estas semanas porque, bueno, ya sabéis que me voy a cambiar de casa, como he comentado, así que posiblemente el siguiente vídeo sea en octubre y sea en un sitio completamente diferente porque me vuelvo a España. Así que puede que lo grabe desde mi casa provisional. Y nada, esto es todo. Espero que estéis bien de salud, como siempre, que vuestros estudios y vuestro camino con las cartas sea tan apasionante como el mío o más. Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo, que aunque tarde un poco llegará. Ya sabéis que yo voy a estar aquí dándoos la brasa con el tarot, como siempre. Posiblemente haga un vídeo sobre arcanos mayores, el famoso tutorial, pero es que todavía no lo puedo hacer porque tengo los manuales guardados y lo haré más adelante, pero bueno. Ya llegará, no os preocupéis. Un beso muy grande, gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en la próxima.